La Antártida no suele devolver lo que atrapa. En 1971, un coloso C-130 se estrelló y fue abandonado bajo metros de hielo, condenado al olvido. Pero 17 años después, un equipo de ingenieros intentó lo impensable: resucitar una máquina congelada en el lugar más hostil del planeta. Para entender la magnitud de esta locura, debemos rebobinar hasta el 4 de diciembre de 1971. El protagonista es el Juliet Delta 321, un LC-130 equipado con esquíes, una bestia de carga vital para la ciencia en el continente blanco. Se encontraba en la estación D-59, un punto minúsculo en la inmensidad de la Antártida Oriental, a más de 1.400 kilómetros de la base principal de McMurdo. Su misión era reabastecer a un equipo científico francés, una tarea habitual en un entorno donde lo habitual puede volverse catastrófico en segundos. Para despegar de la nieve profunda y blanda, estos gigantes no dependen solo de sus hélices. Utilizan botellas jato, cohetes de combustible sólido adosados al fuselaje que proporcionan un empuje explosivo adicional. El comandante activó los 8 cohetes y el avión comenzó a rugir, ganando velocidad sobre el hielo. Pero justo en el momento crítico, cuando la máquina luchaba contra la gravedad, se desató el caos. 2 de los cohetes jato se soltaron de sus anclajes en el lado izquierdo. No cayeron inofensivamente a la nieve, se convirtieron en proyectiles descontrolados que impactaron directamente contra el motor número 2. La colisión fue devastadora. La hélice se desintegró y la metralla resultante salió disparada como una escopeta hacia el motor número 1, inutilizándolo al instante. Con la mitad de su potencia perdida y una vibración violenta sacudiendo la estructura, el piloto no tuvo más opción que devolver la aeronave al suelo. El aterrizaje fue brutal. Aunque los esquíes principales aguantaron, el tren de aterrizaje de nariz no soportó el impacto contra las irregularidades del terreno y colapsó, haciendo que el morro del avión se estrellara y se arrastrara por la nieve hasta detenerse por completo. El silencio que siguió al estruendo fue absoluto. Increíblemente, las 10 personas a bordo estaban ilesas. Sin embargo, el alivio fue efímero. Estaban varados en uno de los lugares más inaccesibles del planeta, y el clima estaba empeorando rápidamente. La aeronave, ahora un cascarón herido, se convirtió en su único refugio contra una tormenta que los golpeó con fuerza. Durante 3 días interminables, la tripulación y los pasajeros subsistieron en campamentos improvisados y dentro del fuselaje helado, racionando la comida y el calor, esperando que la visibilidad permitiera un rescate. Cuando finalmente otro Hércules pudo aterrizar para sacarlos, la prioridad fue salvar a las personas. En cuanto al Juliet Delta 321, el veredicto de la Marina fue tajante. Recuperarlo era logísticamente absurdo y económicamente inviable. Los técnicos desmontaron los instrumentos de vuelo, recuperaron piezas valiosas y cerraron la puerta. El avión fue dado de baja oficialmente, quedando ahí como un monumento metálico a la derrota frente a los elementos, listo para ser devorado por la nieve. Pero lo que nadie sabía es que el hielo, en lugar de destruirlo, estaba a punto de preservarlo para un futuro incierto. Durante 15 años, el desierto blanco reclamó lo que era suyo. En la Antártida, el tiempo no corroe el metal como en la selva, ni lo oxida como en el mar. Aquí, el entorno simplemente lo sepulta. Año tras año, las tormentas de nieve depositaron capas y capas sobre el fuselaje abandonado del Juliet Delta 321. Lo que comenzó como un avión varado en la superficie se transformó lentamente en una cápsula del tiempo subterránea. El hielo, que está en constante movimiento, no solo lo cubrió, sino que lo desplazó. La plataforma de hielo se movía, llevándose consigo la aeronave varios kilómetros lejos de su punto original de impacto, hundiéndola cada vez más profundo hasta dejarla bajo casi 10 metros de nieve compacta. Para cualquier observador casual que volara por encima, el avión había dejado de existir. Era solo una extensión más de la nada blanca. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, la situación cambió drásticamente.
no en el hielo, sino en los despachos de Washington. La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la Marina se enfrentaban a una crisis logística severa. La flota de aviones polares estaba envejeciendo, las células de las aeronaves acumulaban fatiga y la demanda de misiones científicas aumentaba. Comprar un nuevo LC-130 equipado para el Polo costaba en aquel entonces alrededor de $38 millones, una cifra astronómica que hacía temblar los presupuestos. Fue entonces cuando alguien puso sobre la mesa una idea que rozaba la locura. ¿Y si recuperamos el 321? Sobre el papel, la idea parecía absurda, ir al fin del mundo a desenterrar chatarra, pero los números contaban otra historia. Los ingenieros calcularon que resucitar el avión costaría una fracción del precio de uno nuevo. En 1986 enviaron un equipo de reconocimiento para evaluar la viabilidad del proyecto. Lo que encontraron fue sorprendente. Bajo la inmensa presión de la nieve, el aire seco y gélido había preservado el aluminio y los sistemas internos en un estado casi perfecto de suspensión. No había corrosión. Era un gigante dormido, no un cadáver. Pero el diagnóstico positivo traía consigo un desafío logístico sin precedentes. No se trataba solo de cambiar una rueda o un motor. Tenían que excavar una montaña de nieve, crear un taller de alta tecnología en medio de la nada y realizar reparaciones estructurales mayores a temperaturas que congelan el aceite hidráulico en minutos. La Marina dio luz verde a la operación, convencida de que el ahorro económico valía el riesgo físico. Estaban a punto de enviar a un grupo de hombres a luchar contra la física y la meteorología para sacar del inframundo helado una máquina de 60 toneladas. En diciembre de 1986 comenzó la Operación Deep Freeze de rescate, una misión que combinaba la ingeniería militar con la tenacidad de la exploración polar. Un equipo de 28 especialistas, formado por mecánicos, ingenieros y personal de apoyo, fue transportado al sitio D-59. Su objetivo, convertir un desierto helado en un improvisado hangar a cielo abierto. Las condiciones de trabajo eran indescriptibles. Los guías tenían una luz implacable que cegaba, pero la temperatura constante rondaba los menos 35 grados centígrados, descendiendo aún más con el viento. El equipo tuvo que montar un campamento base autosuficiente y, lo más difícil, crear un espacio de trabajo protegido alrededor del fuselaje. El primer gran obstáculo fue sacar el avión de su tumba de hielo. Se necesitaron semanas de trabajo agotador solo para excavar la nieve ultracompactada. Los hombres trabajaron con palas y equipos de perforación, creando una caverna gigante de 10 metros de profundidad para exponer completamente el fuselaje. Era como trabajar en el fondo de un pozo minero, pero con vientos gélidos y el riesgo constante de congelación. Una vez expuesto, el avión revelaba la magnitud del daño. Los motores que quedaban necesitaban mantenimiento urgente, el cableado estaba quebradizo por el frío, y el principal punto de preocupación era la nariz rota. El tren de aterrizaje destrozado en 1971 debía ser reconstruido para permitir el despegue. Los ingenieros demostraron una creatividad increíble. No podían traer una pieza de repuesto completa para el tren de aterrizaje, ya que pesaba demasiado. En su lugar, decidieron utilizar vigas de acero de repuesto y placas de refuerzo para diseñar un aparato de aterrizaje improvisado y reforzado. Tuvieron que soldar estas estructuras en el fuselaje dañado, una tarea hercúlea, ya que el frío extremo hacía que el metal se encogiera y las soldaduras fueran extremadamente difíciles de realizar correctamente. Un error mínimo en la soldadura podría significar que el aparato se desintegraría al primer impacto del despegue. Al mismo tiempo, se reemplazaron los motores dañados por unidades de repuesto transportadas hasta el sitio. Fue una carrera contrarreloj, lidiando con fallos mecánicos diarios causados por el frío intenso, donde el aceite se volvía jarabe y las herramientas metálicas se adherían a la piel si no se usaban guantes. El equipo, trabajando en turnos extenuantes, tardó más de 5 semanas en reconstruir el corazón y el esqueleto de aquel gigante. Finalmente, después de un mes y medio de lucha contra el clima y la ingeniería, el 130 estaba listo para un último chequeo, un momento que definiría si su esfuerzo era una proeza o una broma cruel de la Antártida. ¿Estaría realmente en condiciones de desafiar las leyes de la naturaleza y elevarse de su propia tumba? Con el fuselaje desenterrado y los motores nuevos instalados, llegó el momento de la verdad.
centrado en el desafío técnico que había condenado el avión 15 años antes, el tren de aterrizaje de nariz. Los ingenieros no pudieron instalar un tren de aterrizaje completamente funcional, debido a las restricciones de peso y logística, así que recurrieron a la ingeniosidad. Soldaron un conjunto de vigas de acero sobre el área dañada, creando un esquí reforzado y fijo, que aunque no era retráctil, sería lo suficientemente fuerte para soportar el impacto y la velocidad del despegue en la nieve. Esta solución provisional, hecha de retales y determinación, se convirtió en la clave de la resurrección. Cada tuerca, cada soldadura, cada conexión se revisó exhaustivamente. No había margen de error. Si fallaba, el avión volvería a estrellarse y el esfuerzo de 2 meses se perdería en segundos. La pista de despegue también fue crucial. El equipo tuvo que compactar la nieve alrededor del avión para crear una superficie lo más lisa y dura posible, esencial para alcanzar la velocidad necesaria antes de que los esquíes se hundieran. La mañana del 11 de enero de 1988, una multitud expectante, principalmente el propio equipo de rescate, se congregó para presenciar la prueba final. El teniente comandante Kenneth Jones se sentó a los mandos, pilotando una aeronave que la mayoría había dado por muerta antes de que él entrara en servicio. Se cargaron nuevos cohetes Yato en el fuselaje, listos para proporcionar el empuje brutal necesario. El momento de la ignición fue tenso. Los 8 cohetes se encendieron con un rugido ensordecedor que se sintió en kilómetros a la redonda. El C-130, pesadamente cargado y utilizando su tren de aterrizaje improvisado, comenzó a acelerar por la nieve. En lugar de romperse, el esquí fijo aguantó la tensión. El avión luchó contra la fricción hasta que finalmente sus alas encontraron el soporte necesario. Tras una carrera sorprendentemente corta, el Juliet Delta 321 se elevó en el aire, limpio y estable, dejando atrás su fosa helada. Fue una visión asombrosa. La máquina condenada se había transformado en un fénix mecánico, alzándose de su sepulcro de hielo. El avión voló directamente a la base McMurdo para reparaciones provisionales y luego fue trasladado a los Estados Unidos para una revisión completa. No solo se salvó una máquina valiosa, sino que se demostró que el espíritu de la ingeniería y la perseverancia humana puede vencer a la logística imposible. Este avión continuó volando y sirviendo a la comunidad científica durante décadas. ¿Pero cuál fue el verdadero legado de esta misión épica? El Juliet Delta 321, el avión que la Antártida no pudo mantener, voló con orgullo bajo nuevos colores hasta 2015. Esta hazaña, conocida como el rescate imposible, redefinió lo que es recuperable. No solo salvó millones de dólares para la investigación científica, sino que demostró que con ingenio y determinación, incluso las peores sentencias de la naturaleza pueden ser revertidas. El C-130 se convirtió en un símbolo atemporal del poder de la perseverancia humana frente a los desafíos logísticos más extremos del planeta.